Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre compostaje en interiores. En el vídeo de hoy vamos a analizar lo que es el abono fermentado. El abono fermentado se ha usado a lo largo de la historia en muchos países del mundo como un sistema de generar un abono que no es tan elaborado como el abono aeróbico, el abono con oxígeno, pero que el abono tradicional, el compostaje tradicional, pero que el abono fermentado nos permite tener una rápida salida a los residuos. Se utilizaba antiguamente mezclando las deyecciones de ganado con paja y haciendo, pues todo un manejo ahí que, se fue abandonando un poco en la medida en que durante la revolución agrícola, pues los fertilizantes químicos se abarataron mucho y bajaron los precios. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto, con una subida de precios generalizada de los fertilizantes químicos, y eso hace que miremos a estas prácticas ancestrales de una forma totalmente diferente. Pero antes de entrar en lo que es el abono fermentado, hay que explicar un poquito las distintas vías metabólicas en las que los microorganismos trabajan de manera muy general, para que nos enteremos un poco mejor de lo que es realmente un abono fermentado. Sabemos que el metabolismo energético que hacen los microorganismos puede ser de varios tipos. El típico es la respiración, que sería el proceso mediante el cual utilizamos componentes orgánicos o inorgánicos reducidos que nos sirven como dadores de electrones. En la respiración típica, que es la respiración con oxígeno, ¿verdad?, el aceptor final de electrones es, como digo, el propio oxígeno. Pero existen otros tipos de respiraciones que llamamos anaeróbicas, en las que los aceptores de electrones pueden ser, por ejemplo, los nitratos, generando productos finales como nitritos, óxidos de nitrógeno o nitrógeno atmosférico en bacterias como Pseudomonas o Bacillus. Podemos tener como aceptor, por ejemplo, elementos inorgánicos como pueden ser los sulfatos, generando sulfuros en Delta Proteobacteria, Thermodesulfabacteria o el archiconocido género Clostridium, que genera intoxicaciones alimentarias muy graves. Podemos tener como aceptores de electrones azufre, generando como productos finales del metabolismo microbiológico sulfuros en termoplasma. Podemos tener también tiosulfatos, hidrógeno, por ejemplo CO2 como aceptor de electrones, generando como producto final el metano. También podemos generar metano a partir del ácido acético. También puede haber como aceptores de electrones elementos como el hierro o el manganeso, el seleniato, los arseniatos, el fumarato, incluso el cobalto en bacterias como Geobacter sulfurreducens, que va a utilizar ese cobalto 3 de valencia 3 y lo va a pasar a cobalto de valencia 2. Y existen, como digo, muchísimos tipos de respiraciones anaerobias, es decir, respiraciones, lo que define la respiración, por tanto, es que el aceptor final de electrones es un elemento inorgánico. Si es oxígeno, respiración aeróbica. Si no es oxígeno, respiración anaeróbica. Pero entonces, ¿qué es la fermentación? Bueno, pues la fermentación es el más simple de los procesos de transformación energética en microorganismos. Podemos definir a la fermentación como el proceso mediante el cual los dadores, es decir, el material de entrada al proceso fermentativo, los dadores y los aceptores de electrones son moléculas orgánicas. Eso es lo que diferencia la fermentación de la respiración. En la respiración, el aceptor final de electrones es inorgánico, oxígeno, respiración aeróbica, no oxígeno, respiración anaeróbica. En la fermentación, la cesión y aceptación de electrones se produce por elementos orgánicos. Tipos de fermentaciones hay muchísimas. En las fermentaciones, por ejemplo, pueden estar basadas en muchos casos en hidratos de carbono, en glucosa, arabinosa, silosa, sacarosa, maltosa, lactosa, fructosa, galactosa, etc. Y esas fermentaciones pues van a tener distintas vías fermentativas con distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, puede haber una fermentación homoláctica en la que el producto principal es el ácido láctico, el producto que se forma, en bacterias como Streptococcus, Pediococcus y Lactobacillus.
Puede haber una fermentación ácido mixta, en la que se forme ácido láctico, ácido acético, ácido sucínico, ácido fórmico y etanol, en las llamadas enterobacterias, es decir, las bacterias que viven en el tubo digestivo, como puede ser Escherichia, en algunas enterobacterias también como Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia, la famosa Yersinia, que generó una de las pandemias que fue la peste, ¿no?, de más graves que ha habido, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. La fermentación se produce por butanodiol, en el que es típica de Serratia, Aeromonas, Bacillus polymixa, Aerobacter, etc. Una fermentación que genera un olor muy desagradable, que es la fermentación butírica, en la que el producto final puede ser el acético, también el ácido butírico, que es la que se forma en muchos microorganismos anaerobios esporulados, Clostridium, y en algunos anaerobios no esporulados, como Butyribacterium. Una fermentación acetona-butanol, también propia de algunos Clostridium, en la que se genera butanol, etanol, acetona, isopropanol. Una fermentación propiónica, en la que se genera ácido propiónico, acético y sucínico, con bacterias como por ejemplo Propionibacterium, Veillonella, etc. Es decir, que existen muchos tipos de fermentaciones, pero lo que caracteriza a todas ellas es precisamente que el dador y el aceptor de electrones es una molécula orgánica. Y también, aunque las fermentaciones no requieren oxígeno, algunos microorganismos que hacen fermentaciones son anaerobios facultativos, o incluso en algunos casos se necesita oxígeno, aunque luego no se utilice, para que esos microorganismos vivan. Por tanto, lo que define la fermentación y la respiración, insisto, y esto hay mucha confusión a veces cuando vemos algunos vídeos, no es la presencia o no de oxígeno, sino el hecho de que el dador y el aceptor de electrones sea una molécula orgánica, en ambos casos, o inorgánica. Bien, por tanto, la fermentación, casi todas ellas se hacen en ausencia de oxígeno y, insisto, es un proceso que energéticamente es menos eficaz que la respiración. De hecho, se calcula, así a grosso modo, que es 1/10 de eficaz respecto al proceso de la respiración. Esto explica que el abono fermentado sea un proceso muy rápido, porque exige menos tiempo en el sentido de que no es tan elaborado el proceso metabólico. Pero precisamente eso es una ventaja que vamos a tener con el abono fermentado, y es que vamos a tener un material que podemos utilizar en jardines, en parques, en cultivos, de manera bastante rápida. Los abonos fermentados tradicionales se pueden tener en 15 días, mientras que un compost va a tardar 90 días, por lo menos. Claro, no vamos a tener el mismo nivel de mineralización en un compost, ni siquiera, dependiendo del organismo que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos lombrices, nuestro grado de mineralización va a ser un poquito menor que si utilizamos insectos, y si utilizamos isópodos, todavía el compost va a estar mucho más mineralizado. Lo interesante del abono fermentado es que nos permite tratar residuos en ambientes urbanos, incluso en ausencia completamente de un espacio en un apartamento. Podemos hacerlo. Y por eso se ha popularizado mucho esta variante de abono fermentado que se llama Bokashi, en la que se venden, bueno, son unos dispositivos con una mezcla de bacterias apropiada. Pero la idea básica que hay detrás del abono fermentado es que los procesos fermentativos pueden enlazarse unos con otros. Es decir, si el proceso de una fermentación va a generar ácido acético y ese ácido acético es la base de otra fermentación, lo lógico en el proceso fermentativo, cuando hacemos abono fermentado, es que hagamos el mayor enriquecimiento posible en microorganismos durante el proceso. Para ello, y por ello precisamente, surgen estas soluciones que a mucha gente le resultan quizá un poco confusas, de decir, bueno, pues vamos a mezclar estiércol con paja, con no sé qué. Eso tiene un sentido, y es garantizar la mayor diversidad de microorganismos. Pero eso lo podemos hacer con materiales de nuestro entorno. Así que vamos a definir básicamente dos tipos de materiales. Vamos a necesitar materiales que son los propios residuos en sí, que van a tener pues una riqueza microbiológica propia, es decir, residuos de frutas, de verduras, residuos incluso cárnicos y pescado, porque una cosa que caracteriza al abono fermentado es que podemos utilizar cualquier clase de residuos, bolsas de té, pozos de café, incluso las deyecciones de las mascotas que tengamos. Tenemos pájaros, por ejemplo, les colocamos esa
ese periódico debajo de la jaula para que recoja las deyecciones, bueno, pues eso es un material ideal de microorganismos que vamos a utilizar en el abono fermentado. Tenemos cobayas, pues podemos hacer lo mismo. La cama de las cobayas la utilizaremos como suministro de enterobacterias. Por cierto, la cobaya tiene una composición de microorganismos muy parecida a la humana, con lo cual nos sirve perfectamente en ese sentido. Porque la composición de microorganismos del ser humano del ambiente entérico nuestro es bastante diversa, como omnívoros que somos, evidentemente. Y también vamos a tener la posibilidad de utilizar hojarasca o sustrato de tierra de bosque. No hace falta que nos vayamos a un bosque a recoger tierra. Cualquier maceta a la intemperie nos puede servir. Un parque urbano en pequeñas cantidades no hace falta que nos llamen la atención porque vayamos con una pala a recoger tierra a un parque, sino simplemente en una pequeña bolsita podemos recoger de la mayor diversidad de puntos posibles, incluyendo coníferas y latifoliadas. Vamos a incorporar pequeñas muestras de suelo para aumentar la riqueza microbiológica. Por tanto, para hacer un abono fermentado necesitamos enorme variedad de microorganismos. Entonces vamos a cogerlo del propio residuo, que sean muy variados, de materiales como pueden ser hojarascas o suelo forestal, y también lo vamos a utilizar de las deyecciones de las mascotas, si tenemos acceso a ellas, y podemos utilizar también una enorme fuente de residuos en, por ejemplo, materiales como pueden ser pequeñas muestras de yogur o de leche que podemos añadir al abono fermentado para suministrar bacterias con fermentación láctica. Bien, por tanto vamos a tener ese conjunto de residuos como material para generar esa microbiología. Y luego vamos a necesitar un material para tapar esos residuos, para que ese proceso fermentativo, si produce algún tipo de olor, que no tiene por qué producirlo, salvando que sean fermentaciones butíricas o fermentaciones basadas sobre todo en nitrógeno y azufre, que pueden ser muy malolientes, es decir, fermentaciones que van a generar mercaptanos, por ejemplo, que son unas moléculas que huelen muy mal, pues vamos a evitarlo eso con una estructura de cobertura, que puede ser virutas de madera, o serrín, o pozos de café, que también tienen material orgánico, pero son un 45% de fibra. Podemos utilizar papel de la estructura de documentos de la oficina. Podemos utilizar, por ejemplo, un poquito de tierra como material de cobertura, que además de suministrar esos microorganismos nos sirva para tapar los residuos. Podemos utilizar, en definitiva, cualquier material que sea mínimamente inerte, rico en fibra. De esa forma vamos a equilibrar esa composición carbono-nitrógeno, que en el caso de la fermentación no es tan importante, pero sí para evitar esas fermentaciones de malos olores. Y si lo hacemos de esta forma, es decir, si a cada capa de residuos le vamos poniendo ciertas capas encima para tapar ese proceso fermentativo y compactamos bajo presión ese material para que no entre oxígeno, vamos a producir un proceso fermentativo muy intenso que va a generar un montón de lixiviado, de líquido, cuyo uso, veréis por ahí que hay gente que lo usa como fertilizante, pero hay que disolverlo mucho, y algunos estudios realizados con el lixiviado del abono fermentado han demostrado que nutricionalmente no es muy interesante. Lo único que interesa del abono fermentado es su riqueza microbiológica. Ahí sí, es decir, ese lixiviado nos va a enriquecer la tierra de las macetas o del jardín en una enorme variedad de microorganismos fermentadores que enriquecen el suelo. Pero a nivel de nutrientes, el lixiviado del abono fermentado no nos aporta demasiado. Por tanto, en resumen, ¿qué es lo que se trata aquí? Se trata de aumentar la diversidad microbiana, de generar esos residuos, ese tratamiento de residuos muy diverso mediante una presión del material para que no entre oxígeno y poniéndole esas estructuras como si fuera una lasaña, ¿verdad?, en la que vamos intercambiando residuos con material que actúe de tapón de posibles emisiones. Si esto lo hacemos así, el abono fermentado no tiene por qué oler en absoluto, se nos va a producir abono con una gran rapidez, en prácticamente 15 días, y es muy interesante que cuando tengamos ese abono fermentado lo utilicemos en el jardín, porque ahí va a entrar oxígeno y los restos de materia orgánica van a terminar de descomponerse.
Así que podemos utilizar el abono fermentado casi como si fuera un precompostado, es decir, un tratamiento previo antes de un compostaje mucho más elaborado, que lo podemos hacer con las propias lombrices del jardín naturales, o lo podemos hacer en un lombricompostador, o simplemente con los microorganismos aerobios que hay en el ambiente. Por tanto, en resumen, la fermentación es un proceso en el que el dador y receptor de electrones son moléculas orgánicas. Es un proceso que produce energéticamente en los microorganismos que lo usan 1/10 de la energía que obtienen los aerobios, pero precisamente por eso es un proceso extremadamente interesante por su rapidez a la hora de tratar residuos. Bien, pues ahora vamos a ver un diseño extraordinariamente simple de lo que es un fermentador anaeróbico que he desarrollado, que nos permite, sin ningún gasto prácticamente, sin comprar microorganismos que son caros como inóculos, sin utilizando nuestros propios materiales que tenemos a nuestra disposición. Vamos a ver el fermentador. Bien, este es el fermentador. Es una cadena de botes de unos 25 litros de capacidad, como veis, puestos unos encima de otros y sostenidos por un trípode muy fuerte. Este trípode lo compré en una ferretería para sostener calefacciones, con un bote donde veis que se acumula el lixiviado que se produce por el proceso de fermentación. Este es el lixiviado en unas pocas horas. El lixiviado se va a producir en gran cantidad. Yo lo tiro por el desagüe porque no tiene ningún elemento contaminante, no hay patógenos, solo hay organismos fermentadores, y tiene un pH muy ácido, con lo cual sirve para, paradójicamente, esterilizar los desagües, o sea, limpia los desagües. Bien, los botes básicamente no tienen ningún misterio. Esos agujeros son totalmente innecesarios. Estos botes los utilizaba antes de vermicompostadores, pero se pueden tapar esos agujeros. Pero bueno, no hace ninguna falta tampoco hacerlo, porque el material está muy compactado y no entra oxígeno. Lo que sí es importante mencionar que, veis que está la tapa perforada. Esa tapa perforada coincide con la tapa perforada, con la parte de abajo perforada de estos compostadores, de estos botes, fermentadores más que compostadores. Y el material dentro, me pongo unos guantes y, como veis, hay tierra y hojarasca. Se presiona de forma periódica. Cada vez que añado residuos, tapo con capa de tierra, hojarasca, virutas, pozos de café, papel, cualquier material que tenga a mi disposición. Y ese material, por ejemplo, lo tenemos aquí, hojarasca, recogido que tengo fuera de casa. Voy a utilizar, como digo, papel, virutas, pozos de café, etc. Bien, como habéis visto, el fermentador que tengo aquí en mi propio despacho y no huele, es totalmente sencillo de hacer, cualquiera de vosotros puede hacerlo. El costo de gasto pues eran unos 15 euros ese trípode, que ha sido lo más caro, y los botes me los ha regalado un vecino que los tenía en el garaje. Entonces es simplemente, como digo, construir en la base de cada bote un círculo aproximadamente de este tamaño de agujeritos muy finos, generando, o también puedes cortar la zona y colocarle una rejilla, pero yo prefería hacer agujeritos porque genera una estructura más sólida, porque esto va a aguantar bastante peso. Y en la tapa lo mismo. Entonces el material del lixiviado va pasando de un bote a otro y finalmente llega a esa parte inferior, por eso levantarlo el trípode. Si no quieres un trípode, pues tendrías que poner un bote sin agujeros como colector, pero yo prefiero el trípode porque así voy viendo la producción del lixiviado. Y en cualquier caso, el sistema es muy sencillo de mantener, es decir, cada vez que se generan residuos en la cocina, al final del día, con todos los residuos de la cocina que meto en un bote que está en la propia cocina, pues los pico muy finitos para que las bacterias tengan mayor superficie de ataque y a 1 centímetro, así es suficiente. Los introduzco, le pongo esa estructura de cobertura y presiono con fuerza. Voy llenando los botes desde abajo a arriba. En estos momentos se está llenando el tercer bote y el primero ya está siendo bastante degradado. Como el bote no es totalmente opaco, veo a través de él un poco que los residuos se están desmenuzando y seguramente en unos pocos días vamos a tener ya en el primer bote, en el bote de abajo, vamos a tener un abono bastante elaborado.
¿Qué capacidad de procesado tiene esto? Bueno, de momento estos 3 botes me están sirviendo para usar prácticamente el 80% de los residuos que genera mi familia, que son 4 miembros. Puedes tenerlo esto en una terraza, puedes tenerlo en el garaje, si no protesta al resto de vecinos, como lo tengo yo en mi despacho, y no genera ningún tipo de olor ni de problema. Lo que sí es importante es que si vas a añadir restos de carne o pescado tengas mucho cuidado de cubrirlos bien. Y yo creo que más interesante que ir echando los restos es esperar al final del día, como digo, para mezclarlos todos. De esa forma los restos de carne o pescado se mezclan con frutas, con verduras, y entonces ese nitrógeno o azufre no está tan abundante y por tanto la posibilidad de que se hagan esas fermentaciones butíricas o esa formación de mercaptanos pues se reduce enormemente y el olor queda minimizado. De todas maneras, si presionas periódicamente cada vez que añades residuos, esa estructura muy compacta va a impedir que entre el oxígeno. Y habéis observado que tiene unos agujeros en la parte superior, pero esos agujeros, si encima los tapas, pues menos oxígeno todavía que entra. Y es, como veis, un proceso extremadamente simple. Así que todo el mundo puede hacer tratamiento de residuos en su propia casa a costos prácticamente cero, y el tratamiento de esos residuos nos va a permitir que esos residuos no lleguen al ecosistema. Por tanto, y además se han hecho estudios, las emisiones de CO2, de metano o de otros gases de efecto invernadero, si compactas bien los residuos, son mínimas, porque el propio metano, el propio CO2 y las propias emisiones de gases de efecto invernadero quedan dentro de la propia estructura si está lo suficientemente compactada. Por tanto, todos son ventajas. Aprovechamos los residuos, evitamos emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos la satisfacción de saber que estamos haciendo algo por el medio ambiente, y encima nuestras plantas de jardín, nuestras macetas o las de nuestros amigos y vecinos van a estar preciosas, llenas de vida. Nada más, un saludo y hasta otro vídeo. Chao.